Hola, hola. Ahí está. Buenas, Juan José. Hola, profe, ¿cómo estamos? Le doy 2 minutos y arrancamos, ¿está bien? Dale, dale. 12:04. Arrancamos nomás ya, gente, si les parece, para aprovechar el tiempo. Dale, profe. ¿Estamos? Ok. Nos quedamos en lo que era el tema de reforzamiento y castigo, ¿sí? Ahí hago un retroceso para ver. Ah, se me pasó mencionarles. Acá hay algo que se llama, ¿verdad? Yo les pongo ahí arriba quiénes son los teóricos de esto y por ahí hay algún término como reforzamiento, castigo, ley del efecto que está acá, para que ustedes también lo vayan identificando. Eh, un segundo, ahí está. Creo que ya le acepté a todos. Admitir todos, ya está. Ley del efecto quiere decir eh, que cuando un comportamiento va a seguir un resultado que es positivo, tiende a repetirse. Es lo que estábamos hablando y explicando hace rato, ¿verdad? Y se fortalece la conducta. Y cuando el resultado, ¿verdad? Va con un, vamos a decir, un tinte negativo, lo que hace es debilitar la conducta o hacer que esa conducta desaparezca, ¿verdad? Como le hice el ejemplo de llegar, saludar, que no te den un retorno, que sería el reforzador o el castigador, ¿verdad? Y que esa conducta vaya debilitando. Los términos refuerzo y castigo se utilizan para cualquier estímulo. O sea, tienen que entender nomás, son los nombres técnicos que se le da a ese efecto que se produce. ¿Está bien? Entonces, no es que el reforzador es una cosa, sino que es como se identifica nomás. Puede haber algo que a una persona le refuerce, pero a otra le castigue una conducta, ¿verdad? Entonces, va variando también de persona a persona. Eso no. Las leyes son generales, pero el efecto en cada persona es diferente. ¿Ok? Entonces, por eso también abajo en rojo, la conducta en función a las consecuencias. Piensen nomás también, hablamos de niños, ¿verdad? Piensen en los niños, cómo hay muchas cosas que hacen o dejan de hacer en función de las consecuencias de lo que tienen, ¿verdad? Como resultado. Entonces, es algo que nosotros lo vamos aprendiendo de que prácticamente nacemos, ¿verdad? Todo es una forma de aprendizaje, es
las consecuencias, es lo que sigue también acá, que era el siguiente PPT, que nos quedamos hace rato, era el tema de lo que sería los castigadores y los refuerzos, ¿verdad? Eh, Hay algo que se escucha mucho, ensayo y error, te dice la gente. Y es eso, ¿verdad? Eso es algo coloquial, se dice, ¿verdad? Que se usa mucho en el lenguaje popular y todo, pero es algo que está científicamente estudiado y es así, ¿verdad? El ensayo y el error se dan por reforzadores, por castigadores, estímulos que son como, funcionan como castigo, o también por las consecuencias, ¿verdad? Son la forma más básica que tenemos nosotros de aprender algo. Por eso le decía, si ustedes piensan en su vida, quizá encuentren alguna relación con eso, ¿verdad? Entonces, también hay conductas que se buscan explicar así. Yo les puse unos ejemplos. El tema de los gatos, un experimento de gatos también, y uno que se llama la paloma supersticiosa, ¿verdad? Eh, claro, si ustedes van notando, parece muy básico tal vez la asociación así, pero en realidad es más compleja, ¿verdad? Y cada estudio fue sumando algo porque decía, hasta acá puedo explicar, necesito algo más para explicar otro tipo de conducta más compleja, ¿verdad? Pero vamos a terminar con esto. Por ejemplo, la conducta de los gatos del azar, ¿verdad? Era lo siguiente, se le dejó a unos gatos en una caja y se puso comida afuera. Siempre experimentando, por eso él también al principio le decía conducta animal o humana, porque así empezó el tema psicología. Y dentro de la caja lo que había era una palanca, vamos a decir, que hacía que se abra la caja. ¿Qué pasa? El gato en el intento de conseguir eso, ¿verdad? Que la conducta de alimentarse, en forma de azar o fortuita, logra abrir la caja, ¿verdad? Entonces, luego vuelven a hacer lo mismo. Le introducen en la caja, con la palanca, el mismo sistema, y él en pos de lograr el objetivo de comer o de alcanzar la comida, después de varios intentos vuelve a abrir. ¿Y qué pasaba? Cada vez que hacían eso, en menos tiempo iba logrando el objetivo de salir de la caja. Hasta que llegó un punto en que se le ponía en la caja y lo que hacía era apretar la palanca y salir. Entonces, otra vez hablamos de contexto ahí. Si no había una caja, no iba a tener que aprender esa conducta nueva, pero el contexto le exigía eso, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa a veces. Entonces a eso le llamaban la ley del efecto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí ellos podían explicar cómo vos, por ensayo y error, ibas aprendiendo cosas. Pónganse, por ejemplo, en los chicos que empiezan a practicar un deporte. Es ensayo y error. Es la consecuencia agradable. ¿Cuál es la consecuencia que refuerza lo que yo intento, ¿verdad? Que me salga, ¿verdad? O que esté cerca de esa conducta que me parece. Entonces es un constante ensayo y error. Ponerle que si es fútbol, tiro y se va afuera. Después empiezo a tirar, se va más adentro. Después ya se va por el palo, o ya se va colocado, o ya siento que le doy efecto. Entonces, hay muchos aprendizajes en el deporte que se dan por ensayo y error, y va con esto. Y lo de la paloma supersticiosa es un estudio hasta simpático sería, por lo siguiente, se hizo lo mismo, lo de la caja, lo de la palanca, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo que la paloma tenía que hacer era picotear una la palanca para que esto le dé comida, ¿verdad? Entonces, tras sucesivos ensayos, errores, asociaciones, que es lo que le hablamos, era ya, esto se complementa con todo lo que estamos hablando de antes, ¿verdad? Las asociaciones, emparejar los estímulos. La paloma hace una vuelta. ¿Ya? Esta vez la paloma hace una vuelta y picotea la palanca y recibe el premio que es el reforzador, ¿verdad? Que en este caso es la comida. Después observaron que la paloma tenía que hacer la vuelta para picotear. Entonces, otra vez, paloma, vuelta a picotear. Y ellos entonces quedaron en decir la paloma supersticiosa porque era agregarle una conducta que no es necesaria, ¿verdad? O que no está generando el efecto, pero asocia eso. Entonces decían, es como la superstición, ¿verdad? La cábala. Por ahí escuchamos cuántas cosas ya, ¿verdad? En los deportistas hay cábala, usar la misma ropa, la canillera un color, ¿entendés? Y eso en deportes, entrando en más teoría,
no es muy bueno porque vos asociás los resultados que vos lográs con cuestiones que no dependen de vos, que no tiene que ver con tu capacidad, sino que con cosas del azar, porque eso del giro de la paloma supersticiosa era al azar, porque estaba ahí intentando y en una de esas da la vuelta y asocia eso con un resultado exitoso. Entonces imagínense, ¿verdad? Asociar esas cosas, vos le estás atribuyendo tu logro o lo que conseguís al azar y no tenés control del azar, ¿verdad? En cambio, cuando le orienta al deportista hacia su capacidad de que su esfuerzo, su habilidad o su entrenamiento, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pero cuesta mucho también porque eso está arraigado culturalmente, ¿verdad? Eh, no es nada así de decir solamente por objeto, sino a veces también ponele, uno reza pensando que va a solucionar el problema y no está mal, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que uno también puede hacer. Por ejemplo, te hablo porque en el fútbol paraguayo, más acá que en otro lado, y creo que en toda Latinoamérica, se reza mucho, ¿verdad? Y es como también dar así como esa cuestión del azar, de lo que nos va a hacer ganar o no, ¿verdad? No nuestra capacidad, no nuestro entrenamiento. Y eso es una cuestión muy psicológica, ¿verdad? No tiene que ver con creer o no en Dios, sino a qué yo le atribuyo mi éxito o mi fracaso. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Porque te puede dar fortaleza tener o rezar o tener una religión, pero no quiere decir que por eso vayas a ganar. Esa nomás es la explicación, ¿verdad? Siendo lo básico. Entonces, eso, ¿verdad? Bueno, acá es donde avanzamos a lo que sigue, que, por ejemplo, este tipo de conductas se explicaban así, pero había también otras conductas ya que uno ya no podía explicar con la ley del efecto o el condicionamiento operante. Operante quiere decir que en base a la consecuencia, ¿verdad? Refuerzo, castigo, esa conducta aumenta, disminuye o desaparece, ¿verdad? Entonces ya no podemos explicar todo con eso. Y no, la verdad que no, ¿verdad? Pues había cuestiones más complejas que no se podían estudiar así, ¿verdad? Pero acá les dejo un recuadro, así lo vamos a pasar rápidamente, ¿verdad? Con el autor y todo. Y unos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes recuerden los reforzadores, qué función tienen y los que funcionan como castigo, qué tienen, ¿ok? Recuerden que en base a las consecuencias la conducta se va modificando, va aumentando, va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, un refuerzo positivo quiere decir agregar un estímulo agradable. Yo les puse acá un ejemplo. Yo soy profesor de lo que sea, educación física, lo que sea, y tengo que juntar materiales que usé. Y vos usas un reforzador verbal a un chico que te está ayudando y le decís, ah, vos son, no sé, qué capo sos, gracias, no sé, sos el mejor. Le empezás un elogio verbal, probablemente va a tender a volver a ayudarte la próxima vez, ¿verdad? O un elogio verbal que implica un reconocimiento social, ¿verdad? Eso hace que esa persona tienda a repetir esa conducta, ¿verdad? Así funciona un reforzador, en lo que se dice positivo. Algo que es agradable para esa persona, algo que dicen también apetitoso o que es, vamos a decirlo, le genera algo agradable, funciona así. Ahora, algo negativo, dice refuerzo negativo, para entenderlo, es sacar algo, ¿verdad? Que es desagradable. No que es agradable, sino que es desagradable. ¿Qué, por ejemplo, es una conducta? El mismo profesor, digamos, les hace hacer, famoso en educación física, te hacían correr antes, ¿verdad? Pero les dice, al que no corre, yo cada vez que veo que alguien camina, lo que voy a hacer es soplar el silbato reiteradamente, bien fuerte, y encima le voy a agregar 1 minuto por cada silbato que doy. 1 minuto más de ejercicio. Eso es algo desagradable. Entonces, yo digo eso, claro, es el refuerzo acústico y el refuerzo verbal que estoy usando. ¿Qué pasa? Si funciona mi reforzador, en teoría tendrían que empezar a trotar esas personas, ¿verdad? Entonces vos estás sacando algo desagradable y eso hace que la conducta aumente. Eso nomás es. A lo que agrego, a lo que saco y tiene que ver con agradable o desagradable. Y el castigo es muy parecido, pero es nada más que yo agrego y que yo saco. Un castigo positivo, y eso es lo que les digo antes ya de avanzar. Todo lo que es castigo se puede considerar
como algo físico, verbal o no verbal, ¿verdad? Y los castigos están ya desaprobados por todo lo que es psicológicamente. Castigos físicos, castigos verbales, ¿verdad? Pero se usan igualmente. Ahora, hay que saber usarlo o ser responsable cómo usarlo, porque un castigo físico implica un golpe y eso ya está totalmente desaprobado y ya no se, ya es dentro del ámbito educativo lo intolerable y no es algo que se deba hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los cuarteles o algo, tal vez algunos que otros hayan pasado algo así, ¿verdad? Pero es nomás para entender. Un castigo positivo es un estímulo desagradable que vos agregas. Acá pongo un ejemplo de un basquetbolista. Un básquet, y es muy común esto, fíjense muy bien, es muy común porque se da en cualquier deporte. Un jugador que intenta una jugada, en este caso tirar un triple, y falla o no era el momento, qué sé yo, pero lo que hace el entrenador es retar y desaprobar eso, pero así efusivamente ponele, o públicamente. ¿Qué va a hacer esa persona? Y eso que está haciendo es un estímulo que funciona como un castigo verbal. ¿Qué pasa con esa conducta? ¿Qué haría la próxima vez? Ya no haría más eso, ¿no? Va a pasar la pelota, va a dejar ahí, ya no se va a animar, ya no va a intentar. En el deporte se nota mucho el efecto de los castigos en los jugadores y en el jugador paraguayo más, ¿verdad? Porque eh, ahora cambió un poco más en el sentido de que ahora se le anima más, por ejemplo, al paraguayo a jugar, a tener la pelota, ¿verdad? A hacer otro tipo de juego, ¿verdad? Pero se le castiga mucho también cuando falla, ¿verdad? Entonces es complicado. La hinchada es una gran reforzadora o castigadora. ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Funcionan. Ahora, un atleta, imagínense, tiene que aprender a discriminar, se llama. Salir de eso, hacer que ese efecto no le llegue, ¿verdad? Poder poner una barrera, poder gestionar eso, ¿verdad? Porque te impacta, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Se diga que no, que sí, es así el efecto, ¿verdad? Ahora, recuerden, el castigo es un estímulo desagradable que yo agrego. Y un castigo negativo es sacar algo agradable. ¿Quién no lo hizo, verdad? Con su hijo, por ejemplo, hablando ahí Sergio, que tiene hijo tal vez. Vos estás no sé si le dan el teléfono, pero yo suelo ver mucho los padres, ¿verdad? Que le dan el teléfono al chico, hace algo y se le saca el teléfono, ¿verdad? Algunos hacen rabieta, pero otros empiezan a hacer lo que le pedís, ¿verdad? Es también un castigo, ¿verdad? Pero en este caso se usa al revés el teléfono, porque cuando empieza a hacer un escándalo se le da el teléfono. Entonces lo que yo estoy haciendo es lo contrario. Yo estoy reforzando la conducta de que él haga lo que hizo antes. Si él está gritando, yo le doy el teléfono, yo estoy reforzando que él siga gritando y que vaya gritando cada vez más y que quiera gritar cada vez que quiere algo. ¿Me explico? Entonces si uno entiende este mecanismo, puede ir viendo también en la vida diaria. Ahora, acá el castigo, por ejemplo, dice dos jugadores que se insultan en un entrenamiento. El entrenador le dice, van para afuera, ya no participan de esto. Les excluye de algo que es agradable. Ese es un castigo negativo. Yo le quito algo agradable. Ya no van a formar parte de este entrenamiento de fútbol. Ya no van a estar más acá, afuera. Funciona como un castigo y el castigo está orientado a conductas. Eso tienen que recordar. ¿Cuál es la conducta que yo quiero reforzar o castigar? Si ustedes se fijan, el profesor de educación física quería reforzar juntar materiales. El refuerzo negativo que se buscaba era correr a ritmo medio. Buscaba que esa conducta aumente, ¿verdad? Las conductas de ayuda y el otro la conducta de correr, ¿verdad? Yo quería que, o sea, sin intención tal vez yo estoy castigando el tiro al arco, el encarar, el tener la pelota, etcétera, ¿verdad? O sea, funciona así. Y también lo otro, ¿verdad? En el caso del entrenador, sí es direccionado, sí es así, no es algo que yo naturalmente hago y no me estoy dando cuenta del efecto que tiene, ¿verdad? Yo estoy castigando la conducta de discutir, quejarse, pelearse entre compañeros. Entonces yo lo que busco es que eso desaparezca o sea mínimo. Entonces por estos efectos ustedes pueden identificar, ¿verdad? Si yo estoy reforzando conductas o si yo estoy castigando conductas, ¿verdad? Y en el deporte se usa mucho, sin darse cuenta a veces, pero se usa mucho, ¿verdad? Entonces, avanzando ahí, acá están, por ejemplo, unas muestras. Y los que le dije, los castigos pueden ser verbales, físicos o no verbales. Lo físico está desaprobado, especialmente en lo educativo, ya no se usa,
ya no hay, ya está, hay leyes incluso contra eso. Son golpes, forzar postura incómoda por mucho tiempo, son duchas frías, son miles de cosas que implican algún daño o dolor, ¿verdad? Lo verbal pueden ser insultos, pueden ser otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Verbales. Los no verbales son gestos, posturas, actitudes ya también, ¿verdad? Y ahí están los efectos. Por eso hago un paréntesis porque es importante saber que los castigos no son recomendables, o sea, se usa pero no es lo más recomendable cuando vos querés enseñarle a alguien o que alguien aprenda. Siempre se busca algo que se llama refuerzo en positivo. Si yo soy un profesor, enseño fútbol a niños, yo lo que voy a hacer es reforzar las veces que él haga bien las cosas. Si él le pasó al compañero, ahí le refuerzo con un elogio o le doy la indicación de que está haciéndolo bien. Si él falla o se equivoca, yo no emito un castigo, ¿entiendes? O no emito un refuerzo a esa conducta. ¿Está? Entonces yo trato de enfocar el refuerzo positivo, se dice. O sea, todo lo que él va haciendo bien, en eso yo más insisto, ¿verdad? No tanto en los errores, sino en los aciertos. Todo lo que hace bien, apunto, ¿verdad? Y acá van a notar que no siempre es así, ¿verdad? O sea, si van a partidos de fútbol, de niños, etcétera, van a notar que se les castiga mucho a los pibes, ¿verdad? Y no es también volverles más frágil, sino que pasa que el castigo, como pueden leer ahí, genera unos efectos. Uno entiende que está mal, pero no sabe que está bien. Yo sé que no tengo que tirar más al aro o no tengo más que encarar, pero ¿y qué es lo que tengo que hacer? Me pone tenso, me va a castigar, me va a retar, me va a sacar. Ya empieza ya a ver ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Desde chico. Es un estrés propio, normal, luego genera un gran estrés, frustración y agresividad. ¿Qué quiere decir? Que vos le castigás a alguien y un chico ve y probablemente va a usar el mismo recurso también con sus pares, ¿verdad? O en otra situación. Entonces es algo que se copia, ¿verdad? Si no se aplica bien, ¿verdad? Enseña a evitar algo, pero no a enfrentarse. Me voy a pasar nomás para que no me rete o para que no me digan nada, ¿verdad? O sea, como en la conducta deportiva, eso va afectando también, ¿verdad? Y mucho, Profe, quiero agregar algo. sí, En el fútbol, por ejemplo, eh, siempre hasta ahora se ve siempre hay el equipo A, el equipo B. sí, Y, por ejemplo, si algún integrante del equipo A falla o en reiteradas ocasiones se le pasa al equipo B. sí, Por lo que estás diciendo, o sea que en vez de hacer eso, vos recomendás trabajar con ese error que cometió la persona, entonces para que pueda corregir. exacto, porque ponerle que si está en un equipo y en el equipo A, vamos a decirle, ¿verdad? Yo Sí. sé que es común eso que me decís, pero Hasta ahora realmente, se usa eso. sí, realmente amerita, porque imagínate un chico, está en el tercer equipo, segundo pasó al primero, y juega y después comete un error o hace Sí, mal una cosa, y en un error ya andan más al otro equipo, ¿verdad? Y sí, es como que vos realmente validás más el error que los aciertos, ¿verdad? En cambio, si vos apuntás a trabajar el error de una manera de eh, hablarlo, cuál sería la solución, no quedarte en el problema, sino en este caso, esto es lo que hay que hacer. Vos le das la indicación, le mostrás. Si es un niño, obviamente implica que le muevas, quizá, ¿verdad? Que le digas dónde ir. Si es un adulto, ya tal vez tenga más comprensión de lo que vos le estás pidiendo, ¿verdad? Pero ahí no lo hace, ahí tal vez sí pueda hacer ese cambio, ¿verdad? Pero antes de trabajarlo quizás no, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es que él entienda que se hace un error y se va a la B, sí. literal. Va, Y, va a y estar un, con esa presión encima siempre. siempre. Y eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Se da más importancia al error que al acierto. Entonces, lo que vos buscas es, ¿sabes qué pasa? Yo juego y juego pensando en no equivocarme. Me Sí, da la pelota y voy a pensar, acá nomás le da a mi compañero que no me quiten. No busca ese, digamos, ser cara dura, ir a encarar, perder, ¿verdad? Porque eso es algo que hablamos con los chicos a veces. Nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo peor de perder la pelota?
¿verdad? Que te puedan meter un gol, que te puedan hacer. Pero ¿y cómo solucionar? Eso es lo que tenés que pensar. Si te equivocas, ¿cómo solucionar? Y eso es lo que hay que reforzar, la solución, porque imposible es que no te equivoques en cualquier deporte, ¿verdad? El error es parte del deporte, de la competencia en sí, luego, ¿verdad? Es qué haces con el error, ¿verdad? No quedarte en el error sería eso. Así hablando en términos más fáciles, Juanjo. Entiendo, ya entiendo ya. ¿Sí? Y es por eso nomás, ¿verdad? O sea, hay que probar un poco también reforzando conductas que salen bien, ¿verdad? ¿Cómo va? Y bueno, y ahí, avanzando con esto, pues puse otros ejemplos, que es lo que le dije hace rato. Los que son reforzadores naturales o deliberados, ¿verdad? Si volvemos al cuadro anterior de los castigos del entrenador, ¿verdad? Hay cosas que son naturales. Voy a subir hasta ahí. Naturales quiere decir que están presentes y que no es que nadie instaló eso, sino que ocurre nomás, ¿verdad? Por ejemplo, lo del saludo o qué sé yo, el ejemplo que usamos hace rato, ¿verdad? Yo llego a mi casa, me saludan o no me saludan y eso es un reforzador natural, ya estaba ahí presente, no es que alguien lo trabajó. En cambio, los reforzadores orientados y los castigos sí son cuestiones, como el del entrenador, por ejemplo, son deliberados. Eso nomás es lo que quiere decir ahí, avanzando acá, en esta parte. Está cuando es natural o cuando es deliberado. Algo que ya está presente yo puedo utilizar, ¿verdad? A veces en el equipo son luego reforzadores de la conducta del compañero, para bien, por ejemplo. Le felicitan o algo, eso ya está presente, entonces yo puedo estimular más eso. Lastimosamente yo suelo ver más los equipos acá de los adolescentes, que ellos nunca se felicitan, ¿verdad? Ellos siempre buscan algo que nosotros hacemos comúnmente que se llama tallar, ¿verdad? Nunca vas a escuchar que le diga qué bien jugaste o le dé una felicitación, sino al revés, siempre detallarle en algo, ¿verdad? Y también eso genera cosas, ¿verdad? Desde más, vos ves el equipo de otros, en otros lugares, en otros países, y vas a escuchar que los chicos se validan, se dicen cosas agradables uno al otro. Acá es como medio cachillay porque somos así, y la confianza parece que va entendida mal, ¿verdad? De que tener que tallarle o que eso es un sinónimo de confianza, ¿verdad? Cuando que no. Y bueno, acá lo que les pongo es eso nomás, ¿verdad? Para que sepan, para que vean. Ejemplos así básicos. Reforzador natural, acá puse uno de la llave, ¿verdad? Como la paloma supersticiosa. Algo fortuito que ocurre, lo más probable es que va a otra vez la próxima vez, ¿verdad? En cambio, lo otro que también puede ser natural es la comunicación normal, ¿verdad? Vos entras a un lugar, decís, o le ayuda a alguien, te dice gracias, y por ahí vuelve a hacer la conducta, ¿verdad? Son cosas que ocurren naturalmente, lo que quiero decir. En cambio, algo deliberado es como lo del entrenador, que hay una norma, se cumple, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, para avanzar, bueno, ahí llegamos a un punto donde el límite era cómo yo o cómo explico yo el aprendizaje de conductas que no se refuerzan ni se castigan, decía una persona. Y aparece otro estudioso que es Bandura, se llama, Albert Bandura, y habla de lo que es el aprendizaje social. Hay algo también que ocurre mucho ahora con nosotros, ¿verdad? Y es algo que se conoce como aprendizaje vicario. ¿Qué quiere decir? Que vos no necesitas pasar por la experiencia para ver lo que pasa o para obtener la consecuencia de algo, para aprender o tener. Vos simplemente observás, puede ser a una persona, una situación, y vos ves las consecuencias de lo que ocurre y vos estás copiando eso. Por eso se habla de un aprendizaje social en base a modelos, ¿verdad? Entonces yo copio la conducta de una persona porque vos ves que tiene un resultado agradable o que ahora, por ejemplo, un tema de aprendizaje social muy común en los adolescentes es el peinado. No sé si eso lo notaron, ¿verdad? De lo que era antes, ahora todos tienen una raya y tienen algo que se llama sombreado, ¿verdad? Que se van sí o sí una vez a la semana a la peluquería, una hora, ¿verdad? Y son moda de aprendizaje social por los modelos. Y los modelos para ellos son los jugadores, los Neymar, los etcétera. Y entonces, ¿qué hacen? Van copiando. En ese caso, copian algo visual, físico, ¿verdad? Pero también las conductas que yo hago, cómo yo resuelvo algo, yo lo aprendí ya eso mirando, por ejemplo, a mis padres, a mis tíos, en los colegios, a mis pares, ¿verdad?
y son conductas de aprendizaje social, se llama. Son muy delicadas porque es algo que a veces uno no tiene un control porque el contexto es así y vos aprendiendo cosas sin que tus padres te hayan dicho nada, ¿verdad? O sin que ellos te hayan inculcado que vos hayas aprendido por reforzadores o castigos, ¿verdad? Entonces es también para tener en cuenta dentro de un equipo, ¿verdad? Puede haber modelos buenos, modelos malos, ¿verdad? Pero vos aprendes en base a eso. Es muy básico, pero es así esta parte, ¿verdad? Y después de esto, para finalizar esto, bueno, con esto finalizo y ya le paso a la siguiente clase. Este es otro modelo de aprendizaje o que se llama ABC, antecedente, conducta, consecuencia. Para entender, siempre va a haber algo antes que hace que yo emita una conducta. O sea, mi conducta no se va a generar por así nomás. Por más que yo esté solo en mi habitación, un pensamiento o un recuerdo puede generarme una conducta que implica un pensar o un sentir. ¿Está bien? Entonces, este modelo se usa mucho en deporte. ¿Por qué? Porque se trabaja mucho lo que es las ideas que tiene el deportista. Por eso les recalqué ahí pensar, ¿verdad? Porque ese pensar me genera una respuesta. ¿Se acuerdan del tema de que sea conductual, ¿verdad? Me da una respuesta conductual, algo que yo puedo observar o no, o que esté encubierto, básicamente, ¿verdad? Y eso implica ya la parte emocional, que es lo que vamos a seguir ahora. ¿Está? Entonces, siempre se hace un contexto, situaciones, eventos, que son mis antecedentes, y después el pensar, que es lo único que yo puedo trabajar. Yo lo que es mi conducta puedo trabajar, yo el contexto a veces no puedo cambiar. Si tengo control sobre el contexto, sí, por ejemplo, si soy un profesor y tengo un grupo de chicos, yo puedo ejercer un control en el antecedente, pero hay veces que no. ¿Verdad? En la sociedad, por ejemplo, no va a poder ejercer control dónde va a estar en el colegio, con quién, cómo se va a relacionar, etcétera, etcétera. Pero en un ambiente controlado sí se puede usar. A veces cambiando el antecedente cambia la conducta, pero si no se puede el antecedente hay que trabajar mucho en la conducta, ¿verdad? Que es como yo pienso y como yo siento. Y ahí por eso le decía importante para el deportista. Ahí termina, creo, esto. Y ahora ya voy a pasar al siguiente, que creo que les va a gustar también el tema de las emociones. Ok. Nos quedan 10 minutos. Volvemos, cortamos y volvemos a entrar, si les parece. Cuando se bloquee el Zoom. Ya está. ¿Está bien? Bueno, esta sería la clase 2, ¿verdad? Hoy en la clase 2 la idea era hablar de lo que se llama una aproximación, siguiendo con el enfoque de la psicología deportiva, pero hablar un poco de la parte emocional. Seguro que la parte emocional eh, es algo que ustedes escuchan mucho, ¿verdad? Profe, disculpe Señor, si me escucha. sí, te escucho. Sí, ahora ya se tenía problema con el otro audio. No, te quería hacer una consulta. Yo, por ejemplo, tuve un partido este fin de semana Sí, y estábamos bien de 6 partidos que digamos no perdíamos nunca, hasta ajá, que se dio la derrota, sí, porque tan iba nada más. Entonces, yo me acuerdo que el viernes hicimos una práctica donde los juveniles le ganaban a los de la primera. Y esa sí, misma emoción se transfirió al partido. Y ayer fue la última práctica de mi equipo y por poco no le pasó encima a la juvenil porque estaban por dentro encendidos. sí, Además son etapas candentes donde después hay los mata-mata y compañía. Y yo me acuerdo que vos le decías al jugador, acércate a él, le decías bien, no se acercaba. Después le apretabas más, no, sí, se desconcentraba muy rápido y se le escapaba otra vez el marcador. Hasta que sí, después ya el encargado ya le apretaba más y ahí ya la hecatombe. Entonces, por ejemplo, sí, yo ahí, ahora estaba escuchando que me gustó sí, mucho que hay que fortalecer, digamos, lo que está haciendo bien, porque lo que está haciendo mal es el problema, ¿cómo lo sí, encaramos? claro. Y la pregunta es cómo encarar lo que está mal, ¿verdad, Así mismo, profe. Hugo? Ok. Porque no me está haciendo pues lo que se le pide y nada, Y vos ahí ya me dijiste, recuerda, ya, ese romántico más anda y piro y no, entonces no, cuando, ahí vos me dijiste, Hugo, que la conducta que vos quería era que esté cerca de su marcador,
¿verdad? Sí, que esa era, digamos, la tarea que debía hacer. Ya, hay que darse cuenta ahí también, muchas cosas como entrenador, ¿verdad? ¿Dónde, por ejemplo, está ubicado? Porque hay veces que, por ejemplo, el chico, yo no sé si está cerca o no de la jugada vos, si por ejemplo vos estás en el lado que está vos, está cerca tuyo, Sí, o estaba a no. mi lado, estaba a mi lado. Todas las condiciones estaban dadas para que nos entienda, nos escuche, y por eso digo, hicimos todo el procedimiento, desde despacito, mediano, hasta que después ya, oye, que mata tú la gol. Ahora lo perdemos. No, no sé si puedes, tipo, vos contarme más. Yo te preguntaría antes de responderte también. Usualmente cuando vos entrenás o entrena a tu equipo, ¿verdad? ¿Cuáles son así las condiciones? Si entrena bien o si entrena mal. ¿Cómo eso, por ejemplo, en los términos que estamos usando, cómo se refuerza, por ejemplo, eso? ¿O qué pasa cuando un jugador falla, por ejemplo, en tu equipo? O sea, ¿qué pasa ahí? Y vos sabés que es un equipo bastante fuerte, que no tenemos ese problema de que primero estamos un poco calientes, pero después como que tratamos de buscar, porque los chicos pues usamos una psicología bien casera, ya, de que tratamos de que no perder esa parte visceral de grupo, ¿verdad? Sí, Si a uno no le está saliendo, tratamos de encarar de esa manera, ¿verdad? Y hay algunos que salen de los grupos, siempre hay situaciones, pero después tratamos de buscarle otra vez la vuelta para que se fortalezca. Por eso, digamos que la unión y la fuerza es lo que más tratamos de meterle en la cabeza de los jugadores. Antes, en la práctica y antes y durante el partido, ni qué decir. ya. Yo, bueno, por la experiencia que tengo, ¿verdad? Cuando el jugador no entiende las directrices, ¿verdad? En el partido a veces es difícil solucionar, sino ya sería ver, por ejemplo, el entrenamiento o hacer un diálogo también con él luego de por qué no cumple esa función o esa indicación que se le está pidiendo, ¿verdad? Porque ahí hay más factores también, Hugo. A veces, por ejemplo, el contexto deportivo es más exigente, ¿verdad? De la alta competencia, más sido un partido importante. Entonces, y ver un poco cómo está él con algo que nosotros llamamos, eso que te dije, de saber discriminar los estímulos. Pero nosotros a los chicos, por ejemplo, en formativas le enseñamos que son 5 estímulos lo que ellos tienen que atender. Cuando es un partido oficial va mucha gente, pues, ¿verdad? Entonces los estímulos son la pelota, que es tu objeto de juego, ¿verdad? Tus compañeros, tu entrenador, los rivales y el árbitro. Esos 5 son tus estímulos que vos tenés que aprender a enfocarte. Ahí, por ejemplo, puede haber un déficit de atención, que es lo que hace rato hablamos. Exceso o déficit. ¿En qué él está prestando atención cuando tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es algo que se puede trabajar con el jugador, ¿verdad? De enseñarle en qué se tiene que enfocar en esos momentos, ¿verdad? Porque a veces están distraídos en otras cuestiones, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan a tener malas decisiones y a, por ejemplo, no entender o no escucharle al entrenador también, ¿verdad? Entonces eso se trabaja hablando con el chico, ¿verdad? Orientándole y si hace falta incluso hacer vos la muestra, ¿verdad? La muestra física se dice, ¿verdad? Yo no sé qué edad tienen los chicos, Hugo, con lo que vos estás trabajando. No, es un equipo de primera donde hay una mezcla de gente grande, infantos, de todo. Un equipo ya de primera. Pero de Equipo de primera primera. estamos hablando de fútbol campestre, estamos hablando de a nivel de UFI. No, no, nada No, pero igual, o de sea, fútbol. no, eso no afecta. El competir es competir. No, Sí, eso es lo, ese es es el lo, punto aparte. sería un poco indagar eso, ¿verdad? Y ver también a quién le presta atención, ¿verdad? Porque a veces es algo va más a ese punto en que yo me enfoco, ¿verdad? Porque vos me decís, yo le doy la indicación, no me hace caso, ¿verdad? O qué implica también para él acercarse a esa persona, ¿verdad? No sé si es el mejor jugador del otro equipo o algo le pasa en ese momento, ¿verdad? Pero no sé si es tan reiterativo también, pero si es así, habría que verlo de ese lado, ¿verdad? Analizarlo por fuera también. Y no sé si te respondí la pregunta vos, pero te cuento de la No, experiencia que tengo nomás. lo que me encantó de los 5 estímulos. Claro, Yo como entrenador, realmente eso es muy lindo de que el jugador el que entra en la cancha pues tiene que estar en su mundo. Lo que sí, menos le tiene que preocupar al público. Y ahí está, ahí viene englobado lo que dijiste. claro, y a veces eso, por ejemplo, hay un apartado en las clases de atención. Vamos a ver si podemos hacerlo algo práctico también, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, el atleta que se perfecciona y el atleta que evoluciona aprende
varias cosas. Una es saber reconocer sensaciones, por ejemplo, ahora ahora estamos hablando de emoción. Pero otra es también discriminar estímulos, saber en qué enfocarse en cada momento, ¿verdad? De qué estar pendiente, ¿verdad? Y en este caso, esos son los 5 estímulos lo que vos le tenés que hacer caso, ¿verdad? Cuando está en un deporte de equipo como el fútbol, por ejemplo. Bueno, ahora estamos en el tema de emoción, menos de un minuto. Creo que vamos a volver a arrancar y ahí